Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, damos la bienvenida a esta sesión, que es la cuarta sesión de la metodología exitosa de arranque perfecto, exitoso, en la que nosotras a través de estas herramientas vamos a lograr que nuestro negocio tenga resultados muy pronto y sobre todo que tengamos ese cuchillo bien afiladito para llevar a cabo todo esto que estamos aprendiendo, ¿sale? Entonces Sí. yo les quiero dar la bienvenida por estar aquí, por ser tan comprometidas, por estar siempre puntuales y dispuestas a aprender. Así es que bueno, vamos a continuar para que esto sea lo más provechoso posible y podamos también, como les decía, terminar en tiempo. Mi nombre es Irma Herrera, yo estoy para servirles, estoy cumpliendo en abril, cumplo este mes justamente 3 años en Niken, actualmente soy rango plata y bueno, estoy muy contenta de haber llegado aquí, nunca me imaginé que Niken se iba a convertir en mi plan A. Esto me fue atrapando, me fue enamorando, me fue cobijando de tal forma que el enfoque de la empresa, de los productos, que es llevar salud y bienestar a más personas, fue algo que me atrapó y me gustó muchísimo. Así es que bueno, pues eso siempre puede suceder. A veces llegas por un motivo y en el camino los motivos o los propósitos van cambiando. Y eso es muy enriquecedor. Así es que bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde, bueno, sabemos que desde que comenzamos con esta capacitación, hemos ya hasta este momento aprendido varias cosas que nos están sirviendo como fundamento para arrancar. ¿Qué hemos aprendido? En la sesión número 1, ¿se acuerdan que veíamos acerca de lo que son las listas de contactos? También cómo dar un paseo por la oficina virtual, el encontrar nuestro propósito. Después aprendimos los sistemas de agua, cómo funcionan, la diferencia entre uno y otro, para saber y conocer justamente también los beneficios de los productos, para saber cómo los voy a vender o qué es lo que voy a vender del producto como tal, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos a este momento en donde nos ponemos a reflexionar y pensamos, ¿ahora qué sigue? Ya aprendí a conocer o ya conocí los sistemas de agua, ya sé cuál es mi propósito y ya hice inclusive mi lista de contactos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? Entonces, bueno, lo importante es que arranquemos ya con esa plataforma que estamos teniendo hasta este momento, pero siempre, el pensar siempre que la lista de contactos va a ser el eje de nuestro negocio, en donde a través de esa lista o de seguir enriqueciendo esta lista, vamos a poder tener una herramienta de trabajo muy fuerte todo el tiempo. Por eso es una sugerencia, es que siempre la estemos nutriendo, que siempre la estemos complementando para que de esa forma tengamos contactos nuevos todo el tiempo. Entonces, esa lista a veces la confeccionamos y bueno, hasta este momento seguramente tendrán anotados alrededor de 50 nombres, probablemente 60, padrísimos, 70 o hasta 100. La verdad es que conforme van avanzando los días, se nos vienen a la mente más nombres y más nombres y más nombres, entonces eso nos va a permitir ir más allá, ¿sale? ¿En quién pensamos principalmente? Y quisimos traerles esas categorías porque seguramente esto nos va a permitir pensar en más personas que pudieran ayudarnos a complementar esta lista, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, si nosotros segmentamos o tratamos de separar, la segmentación es esto, separar de acuerdo a la personalidad de la gente, a lo que sabemos de cada persona, porque de esa forma voy a ir enfocándome a lo que la necesidad de ese grupo en particular busca, y de eso se trata. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en un grupo donde está mi familia directa y la familia indirecta, que son no solo la familia que tienes, con la que tienes contacto todos los días, cada 2 días, sino la que va más allá. Por ejemplo, yo tengo
4 hermanas, tengo un hermano, esa es mi familia cercana. Sin embargo, por ejemplo, los suegros de cada uno de mis hermanos, eso ya no es mi familia directa, pasa a ser indirecta, pero también es una fuente de contactos porque regularmente esa gente también la conozco. Entonces, esos 5 hermanos o contactos para mí se convirtieron en 30, simplemente el pensarlo así. Entonces, bueno, esta categoría puede ser gigantesca. Entonces, pues considérenla así y vayamos pensando en toda esa gente para que ninguna persona se nos vaya, ¿sí? Otra categoría son excompañeros de la escuela. Seguramente, si tienes buena memoria, a lo mejor pasaste por el kinder, la primaria, y recuerdas todavía a esas personas, o incluso tienes comunicación con ellas, pues también a ellos anótalos. Si pasaste por secundaria, prepa, etcétera, a veces tenemos cursos extracurriculares que son de gimnasia, o tomas clases de ballet, o tomaste clases de tejido, o de inglés, o de lo que tú quieras, también esas personas hay que anotarlas aquí. Igualmente los vecinos, exvecinos, que pues bueno, regularmente conocemos alrededor de nuestra casa también a mucha gente, ¿no? Y incluso podemos inclusive desarrollar amistad con esas personas, pues también van a ser parte de esta lista, ¿no? ¿Qué tal los prestadores de servicios? Los médicos, inclusive el dentista al que visitas, tu ginecólogo, a lo mejor el electricista mecánico. Fíjense que yo he contactado hasta los chicos de estafeta que vienen a entregarme los productos a la puerta de mi casa. O sea, aquí se trata de que invitemos y consideremos a todos. Y bueno, amigos o conocidos de hobbies también, por ejemplo. Pero bueno, fíjense nada más, hay una ley por ahí que dice que la han escuchado seguramente o no, que es la ley del metro, ¿sí? Levanten la mano quien ya ha escuchado la ley del metro, ¿sí? ¿Nadie? Bueno, no importa. La No, ley del metro, ¿no? La ley del metro es que cuando tú estás en la calle, por ejemplo, si tú estiras tu mano así, toda la gente que está a tu alrededor, a 1 metro de distancia, es a la gente que le vas a decir, que le vas a ofrecer níquel. A la de la tienda, ¿qué tal a la señora a la que le compras el pollo? ¿Qué tal donde compras el pan? O cuando vas al banco, no falta que en la fila, con el tiempo muerto que estás ahí, tienes oportunidad de desarrollar una conversación con la señora de enfrente. O cuando vas al súper, ¿no? Que te encuentras gente también comprando garrafones de agua. O sea, hay un sinfín de personas que pueden estar anotadas en tu lista. En esta lista que, como les digo, es una lista que va a ser fundamental, es el eje de nuestro negocio, ¿sale? Entonces, bueno, seguramente muchos nombres ya se te vinieron a la cabeza, seguramente. Entonces, bueno, esa es con este ting, ¿no? Que la cabeza de repente, sientes que sí, claro, este otro, claro, ¿por qué no pensé en este? ¿Por qué no pensé en el otro? Bueno, pues ya nos llevamos estas ideas, porque ¿saben también qué nos llega a pasar? Tenemos una enfermedad cuando llegamos regularmente a estos ámbitos en donde piensas en fulana y dices, no, 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 no. O piensas en perengana y dices, no, ella seguro no va a querer. ¿Qué quiere decir esto? Que yo decido o estoy decidiendo por la gente, y eso es una muy mala práctica. Esa enfermedad se llama prejuzguitis, ¿no? En donde nosotros decidimos quién quiere y quién no quiere comprar, cuando la decisión debe ser de la gente, no nuestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les late esa idea? Sí, seguramente están diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, esta segmentación, que es algo muy recomendable, nos hace pensar en la personalidad de cada una de las personas que están siendo parte de nuestra lista, y por otro lado también el pensar que buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por eso estas frases que a mí me encantaron,
en donde dice, no busques clientes para tus productos. Fíjense nada más, no busques clientes para tus productos, sino que busques productos para tus clientes. Es un enfoque totalmente diferente y lo que buscamos es justamente satisfacer las necesidades de nuestros clientes, porque sabemos que a nadie nos gusta comprar. Más bien a nadie nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar, ¿sí? Entonces, si yo investigo, por ejemplo, cuál es la necesidad de mi cliente, entonces puedo hacer ese match de la necesidad de lo que a él le va a servir por esa necesidad y por el beneficio del producto que él requiere en ese momento. Ahora, ¿cómo logro beneficiar o llevar esto a la gente? Algo que yo aprendí aquí, que creo que resulta muy bien, es siempre el pensar cómo, a quién voy a ayudar el día de hoy. No con el enfoque de a quién le voy a vender, no, sino de hoy a quién voy a beneficiar. ¿A quién le voy a ofrecer una, perdón, perdón, ¿a quién le voy a ofrecer una mejor calidad de vida gracias a que va a tener la oportunidad de usar los productos? Con ese enfoque, nosotros entonces podemos llevar realmente ese beneficio a la gente y lograr resultados con ese enfoque. Entonces, bueno, el que nosotros seamos auténticos, por supuesto que realicemos la invitación a la persona, ya sea por teléfono presencial. Y bueno, la verdad es que algo que es muy recomendable siempre es perseguir la llamada, porque solamente un mensaje de texto jamás va a tener el mismo resultado que si tú hablas directamente con tu amiga, con la suegra de tu hermana, etcétera, ¿sí? Y algo también importante es empezar a crear vínculos con la gente para que podamos entonces ir más allá y sobre todo también detectar cuál es la necesidad de esa persona. Entonces, el siempre hola, ¿cómo estás? Siempre no sé, si tienen años de no verlas, pues también. Ay, perdón. Es que corrí tanto para llegar. Bueno, en fin, el caso es que si tú logras empezar a crear ese vínculo, si tú logras perseguir la llamada, vas a tener la oportunidad de saber qué quiere, qué necesita. De repente te pueden decir, no sé, me dio COVID, me divorcié o cambié de trabajo, qué sé yo. En ese camino en donde a la gente puedes empezar a explorar y ver lo que te va diciendo, esto te va a permitir investigar hacia dónde te puedes dirigir para justamente ofrecerle algo que cumpla con lo que ella necesita, ¿sale? Bueno, algo que tenemos aquí que se me hace genial es esta metodología del ABC, que seguramente la han escuchado en otros momentos. Esta metodología es una metodología probada y comprobada, que claro que funciona. ¿Qué hay que hacerla? Pues hacerla, nada más. Entonces, este es un camino trazado que nos permite saber cuál es ese camino para tener éxito, y caminar sobre este camino nos va a permitir hacerlo más rápido, ¿sí? Nos va a hacer ser prácticas y sobre todo irnos por una metodología que ya está probada, ¿sí? Entonces, el ABC, les voy a platicar a detalle qué es en realidad el ABC. Entonces, fíjense, el ABC es una reunión en donde hay 3 personas o más, en donde asisten justamente para hablar del negocio, para hablar de los productos, y en este caso tú que eres una asesora de recién ingreso, eh, eres, por ejemplo, la representante B, en donde estás iniciando el negocio, pero tienes a partir de esta metodología la oportunidad de invitar a un prospecto, de invitar a alguien que esté interesado en los productos, que en este caso sería el C, ¿sí?
Y la persona A es la persona que justamente va a dirigir la plática, que ya tiene más experiencia en el negocio, que conoce bien de lo que estamos hablando, y entonces ella, a través de esta plática, logra compartir con tu prospecto o con tu futuro cliente todo acerca de lo que es Nikken, y tú como persona B tienes chance de traer a tu cliente, a tu prospecto, pero además otro de los grandes objetivos de estas pláticas o de esta metodología es que tú te estás capacitando, ¿sí? Entonces, fíjense, a mí se me hace muy, muy buena esta idea, esta metodología, porque estás cumpliendo o logrando abarcar varios objetivos en una misma plática de 1 hora, de media hora, en donde, como les digo, a través de escuchar y de volver a escuchar y de volver a escuchar una plática con alguien que tiene mucho más experiencia, puedes ir afilando tu cuchillo para poder hacerlo más adelante tú sola y también apoyar a otras personas. Entonces, bueno, es importante que esta metodología la usemos, estos ABCs, porque es una forma de crecer y de crecer rápido y de lograr resultados rápido. Entonces, aquí les vamos a compartir algunos tips para que estos ABCs sean todo un éxito. Entonces, bueno, primeramente el traer a tu prospecto. A veces cuando a mí me piden dar un ABC, yo siempre les pregunto, háblame más de tu cliente para saber hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, esto también puede ayudarte a ti dándole ese tip a la persona que lo va a dirigir para que sea más fácil y más personalizado. Por otro lado, es importante que tú como persona B, que te estás capacitando, que tú seas un observador, es decir, que no tengas participación, que no hables, que no interrumpas, para que así, además de que vas a estar tomando notas y aprendiendo en tu cuaderno maravilloso, que de entrada ven que les sugeríamos que lo tuvieras para tus notas, entonces dejas que el asesor A, con toda la experiencia que tiene de la capacitación, o más bien de la plática acerca de los productos a negocio, sin esas interrupciones, y de esa forma para él va a ser más fácil porque va a poder conocer a tu cliente y de esa forma lograr resultados, ¿sí? Y bueno, en esa escritura que tú vas a llevar, puedes ir tomando notas que te van a permitir ir armando tu propia presentación para que en un momento más adelante tú la puedas dar con alguna persona de tu grupo que seguramente va a llegar en algún momento y que va a requerir de todo tu apoyo. Entonces, los ABCs es una metodología padrísima, buenísima, que sirve muchísimo y que, bueno, imagínate si tú a la semana puedes escuchar 3 o 5 ABCs, a lo mejor inclusive de personas diferentes, eso te va a ayudar a confeccionar una presentación personal para ti, mucho más nutrida, con mucho más matices, pero además el día que la confecciones, por supuesto, va a traer tu sello personal, ¿sí? Entonces, los ABC son la columna vertebral del negocio. Es importante que tengamos programados ABCs todo el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestras amigas Betty y Ceci nos comparten algunos textos que ellas sugieren para poder invitar a las personas a un ABC. Entonces, bueno, siempre es muy importante que cuando trates de contactar a la gente, le preguntes cómo está y guardes silencio. Porque a veces nos vamos como hilos de media y ni siquiera nos paramos, nos detenemos a pensar o a escuchar lo que la gente o tu interlocutor tiene para compartirte. Entonces, hola, ¿cómo estás? Y nos callamos y escuchamos, ¿no? Y bueno, me acordé que el otro día que platicamos me comentaste que te dolía la cabeza, que no dormías bien, que tenías diabetes, que, ¿sí? Entonces, bueno, me interesa mucho poder ayudarte. ¿Me darás oportunidad de compartir contigo por Zoom o llamada a la información? Estoy segura que será de valor para ti. Algo que yo personalmente les sugiero es que cuando busques esta llamada, siempre elogies a la gente.
Y bueno, un elogio, por supuesto, sincero, que tenga que ver con la personalidad o con las características de la persona con la que estás hablando. Por ejemplo, oye, pues es que me interesa mucho tu opinión porque como eres alguien que se cuida mucho, dentro de ese texto tú ya le estás elogiando sin querer. ¿Y a quién no le gusta que le elogien? La gente, tu interlocutor dice, ah, mira, ella sí se fija que me cuido y me está elogiando, pero bueno, es algo que nos gusta a todas, entonces a todos y a todas. Entonces, bueno, también es algo que funciona, ¿sí? Aquí hay otro texto sugerido, pero cuando hables con la gente, busca y persigue la cita y cuando lo hagas, puedes ofrecer dos opciones. Por ejemplo, si yo hablo con Estelita y le digo, oye Estelita, fíjate que te quiero platicar porque me quedé pensando que el otro día me decías que te dolía mucho la cabeza, entonces quiero platicar contigo acerca de unos productos maravillosos. ¿Cuándo te puedo hablar? ¿Martes o jueves? ¿Sí? Y pues Estelita no va a tener más opción que elegir martes o jueves, ¿sí? Después de que me diga jueves, le voy a decir a las 4 o a las 5, ¿sí? Depende del horario que yo tenga, pero si yo siempre le doy al cliente dos opciones, al futuro cliente dos opciones, irremediablemente voy a lograr conseguir esa llamada, agendar esa llamada a diferencia que cuando tú, por ejemplo, le dices, ¿cuándo nos hablamos? O como cuando tratas de organizar una reunión entre amigas que en general dices, sí, luego nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo llega esa reunión? Nunca, ¿sí? Entonces, si tú vas ofreciéndole siempre a tu futuro cliente dos opciones de llamada, de cita, es muy probable que sí logres que se concrete, ¿no? Entonces, bueno, es un tip que yo les paso y que siempre es importante, primero que nada, crear el vínculo con la gente para que la gente se sienta con esa confianza de platicarte cómo está, qué le duele, porque finalmente es lo que nos interesa, saber qué le duele y de esa forma yo voy a enfocar toda mi energía y toda mi presentación hacia lo que ella quiere escuchar, el cómo sentirse o mejorar lo que en este momento le está doliendo. ¿Sale? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, algo también que sabemos nos lleva a la práctica o a la expertise es hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, bueno, como cuando aquí nos vemos un bebé precioso, ¿cómo aprendemos a caminar o cómo aprendemos a andar en bicicleta? Un niño cuando aprende a caminar se cae y se para y se vuelve a caer porque está aprendiendo y solamente a partir de esa práctica va a lograr ser experto o dominar sus habilidades, su peso para no caerse como cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, si yo lo practico y vuelvo a practicar, yo misma puedo estarme evaluando en esa llamada de chin, se me olvidó decirle esto y a lo mejor esto fue por lo cual no conseguí concretar la cita. Pero tú misma vas autoevaluándote y de esa forma tú misma puedes ir afilando tu hacha para volverte experta. Entonces te vas acercando a que, por ejemplo, yo logre que cada vez más personas me digan sí a la primer cita a la que las invito para poder vernos o hablar simplemente, ¿sí? Entonces, bueno, la práctica es el maestro, sin duda alguna, esto no es la excepción. Entonces, bueno, si nosotros sabemos y entendemos que esto es así, va a ser mucho más fácil. Y sobre todo que pensamos a veces que mucha gente en el momento que yo le hablo me va a decir que sí y no siempre es así, ¿sale? Entonces, como les digo, el practicar y practicar es importante. Y bueno, esta lámina me encantó porque finalmente estamos llegando a un negocio de emociones, ¿no? La gente cuando estamos muy contentas nos va súper bien, bueno, estamos que saltamos, normalmente con ese ánimo entusiasta y lleno de energía logramos tener resultados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no es así? Porque tenemos días fatales en donde no queremos ni saltar de la cama, ¿no?
Entonces, bueno, lo importante es entender que este negocio es de perseverancia, de constancia y de esas emociones que dependen mucho de mí, de mi estado de ánimo, de cómo yo voy a permitir, por ejemplo, que uno me bajone o me afecte, ¿sí? Entonces, bueno, la siguiente lámina nos habla de una línea en donde podemos estar arriba o abajo, ¿sí? Depende mucho de nosotros. Entonces, si nosotros logramos también estar siempre muy atentas en el sentido de que en este negocio va a haber gente que nos diga que no, irremediablemente, porque así es, ¿sí? Cuando tú te dedicas a las ventas, con eso te vas a encontrar y no pasa nada, porque sabemos o entendemos que es parte del show, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente el pensar cuando te dicen que no te están diciendo no a ti, el no tomarlo personal, porque además la gente no tiene idea de lo que de a qué le está diciendo que no. No tiene idea que lo que tú le estás ofreciendo puede cambiar su vida. No tiene idea. Por eso te dicen que no. Pero tú no lo tomas personal, porque finalmente nosotros sabemos que es parte del negocio y el que sigue. Pero además, ¿qué creen? Por cada no que nosotros acumulamos, ese no nos acerca más al sí. Regularmente, de cada 10 personas a las que les comentamos, la que nos dice que sí es solamente una. Entonces, si yo quiero tener muchas respuestas positivas, es importante que le diga a mucha gente. Si yo quiero tener 10 respuestas positivas, por ejemplo, entonces le voy a decir a 100 personas, ¿sí? Pero si yo entiendo que la gente me va a decir que no y que es parte del negocio y que esto, yo no voy a permitir que esto me bajonee, que esto me apachurre, entonces, el que sigue. Mi mamá me decía, hijita, el que sigue, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que estar muy alertas también a nuestra vocecita interior, porque a veces sin querer, nosotras mismas nos saboteamos y empezamos a pensar, uy, no, es que nadie quiere, ¿no? Es que los productos son muy caros. ¿Quién me va a comprar? Nosotras mismas no nos permitimos a veces intentarlo por esta vocecita que nos está saboteando. Entonces yo también algo que sugiero mucho es cacharnos, estar siempre o tratar de estar en conciencia de esa vocecita interior que a veces te puede llegar al éxito o te puede hundir. Eso depende de ti. Porque, ¿qué creen? Esa vocecita tú la puedes controlar. Entonces, cuando te caches en esos pensamientos negativos de nadie quiere, de quién va a comprar, aguas. Tú puedes cambiar esos pensamientos a estar siendo proactiva y de esa forma realmente desarrollar este gran negocio que tiene propósitos transformadores con compromiso y con una gran responsabilidad. Entonces, bueno, cáchate. Una sugerencia es cáchate. No permitas que eso te afecte, no permitas, porque a veces pasa que tu marido, que tu hermana, que tu mamá, la gente más cercana a ti es la que te sabotea sin querer, por supuesto, y nosotros compramos esas ideas y todo el tiempo a veces empezamos a pensar, claro, ya me lo decía mi marido, por ejemplo, ¿no? Entonces, cáchate y en vez de caer en ese down de ser reactiva, sé proactiva y síguele, porque es un negocio de perseverancia y básicamente tu ánimo es una parte muy importante que te va a empujar y te va a llevar a lograr tus objetivos. Ese ánimo y ese entusiasmo es lo que nos va a mantener y nos va a empujar hacia adelante, ¿sí? Entonces, bueno, el no, ¿sí? De repente ese no, como les digo, es el que nos para, nos detiene por la forma en cómo yo lo veo, ¿sí? Entonces, si yo practico y vuelvo a practicar, yo misma me voy volviendo experta y por supuesto que mi promedio de bateo va a subir, porque al principio puede ser que de cada 10 logres una respuesta positiva,
pero conforme vas avanzando y vas practicando, esa respuesta, en vez de ser de 10 a 1, puede ser de 10 a 2, de 10 a 3, y con ese trabajo constante, va a llegar un momento en que puedas lograr un resultado de 10 a 8. ¿Por qué no? Entonces, claro que esto, como les digo, es mucha práctica, mucha práctica, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que esas objeciones, que es parte de lo que la gente nos dice, son las razones o los argumentos que nos dan para no comprar o para no unirse a nuestros equipos, ¿sí? Entonces, bueno, a veces no tenemos la claridad de cómo manejar estas objeciones que se nos van presentando. Ahorita vamos a compartirles algunos tips, ¿sí? Y bueno, aquí nos dicen reglas para manejar las objeciones. Es importante, claro, aprender a escucharlas, ¿sí? Porque detrás de una objeción puede haber más argumentos que no estamos detectando, ¿sí? Entonces, bueno, realizar preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas, por ejemplo? Las preguntas abiertas son donde a través de la respuesta puedes obtener más información. Es decir, si yo le pregunto, por ejemplo, a Estelita, oye Estelita, ¿y qué te ha parecido la calidad de aire en la actualidad? Uy, pues Estelita, wiri, 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 wiri. Esas preguntas abiertas no son a las que mi interlocutor está obligado a contestar sí o no. Al contrario, son preguntas en las que me va a decir, me va a decir y me va a decir, y eso me va a permitir a mí darme una idea mayor de lo que el cliente está necesitando o buscando, ¿sí? Por otro lado, el asumir que no entiendes lo que dice para saber lo que realmente te quiere decir. Por ejemplo, si la gente te dice, es que en realidad no tengo dinero, tú le puedes decir, entiendo cómo te sientes, ¿sí? Entonces, estás situándote en la realidad que él te está poniendo para que de esa forma él sepa que tú estás entendiendo lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces, bueno, el provocar que ellos respondan por sí solos las objeciones también. Si tú le dices, entonces, te entiendo cómo te sientes, entonces en este momento está escaso el dinero, ¿sí? Y ellos tienen la oportunidad de decirte a través de tus preguntas mucho más argumentos o muchos más situaciones que te permiten entender mejor a tu cliente y como les digo, lo que busca tu cliente y hacia dónde me voy a dirigir, ¿sí? Y bueno, esto de aplica el método sentí, probé, descubrí. En ese momento también puedes compartir tu testimonio, ¿sí? Si Estelita, seguimos con el mismo ejemplo, si Estelita ya me dijo que no tiene dinero en este momento, entonces yo le puedo decir, entiendo cómo te sientes. Yo en algún momento me sentí igual que tú. ¿Y sabes cómo lo resolví? Decidí emprender este negocio porque esto me daba la oportunidad de tener un ingreso adicional que en ese momento necesitaba. ¿Sí? Entonces, bueno, estas palabras que son palabras claves, las vamos a estar practicando en estas invitaciones, en estos cierres, cuando nos presenten estas objeciones y como les digo, nos va a permitir volvernos expertas. Entonces, apúntenlas por ahí porque son súper importantes. Acuérdense, sentí, probé y descubrí. Entonces, esa empatía que vas a lograr tener en ese momento va a ser muy importante para tu futuro cliente. Y bueno, por supuesto, aquí dice, para suavizar, se le dice a la persona lo que encontramos cuando sentimos lo mismo antes, lo que acabamos de ver, ¿sale? Y bueno, estas son las objeciones más comunes que nos presentan cuando queremos vender un producto o invitar a las personas a que se unan a nuestros equipos. Yo quisiera saber si ustedes tienen alguna adicional a las que estamos viendo aquí que se les haya pasado o que les hayan dicho, ¿no? Es muy caro, yo creo que es lo más común. La gente, a mí me pasó, cuando yo llegué aquí, vi el catálogo, dije, no, hombre, ¿quién va a comprar esto tan caro? Yo, ¿sí? Claro que muchísima gente lo va también a pensar así.
Pero, por ejemplo, cuando te dicen que es muy caro, en ese momento la sugerencia es sentarte con tu cliente y decirle, a ver, todo es tan relativo, pero ¿qué es caro? Enséñalo a hacer. Si la gente se va en esta objeción o te dice eso es porque le preocupa el dinero. Entonces, si tú te sientas con tu cliente y le empiezas a platicar cómo lo solucionaste tú, cuando empezaste a echar números, cuando te diste cuenta de lo que puedes gastar en un año en agua de garrafones, porque la mayoría de la gente usa garrafones y no se da cuenta de la fortuna que gasta en garrafones en un año. A veces pueden ser 6,000 o 7,000 pesos, depende de la cantidad de gente que haya en casa, pero la gente se espanta cuando tú te sientas y los haces reflexionar en este sentido. Por ejemplo, el que no tengo tiempo, ¿no? Cuando la gente te dice que no tiene tiempo, pues por eso, porque como no tienes tiempo, este es un negocio, por ejemplo, que te va a permitir organizar tu tiempo y tener ese control para que puedas optimizarlo. ¿Sí? Luego te dicen, lo voy a ver con mi esposo. A veces, esta respuesta es, a veces te lo dicen porque la gente en realidad no te quiere decir que no tiene dinero, ¿sí? Sin embargo, tú para rascarle y ir más allá puedes preguntarle. O sea que si tú en este momento pudieras comprarlo sin que importara, por ejemplo, el costo, ni la opinión de tu esposo, ¿lo comprarías? ¿Lo usarías? Si te dice que sí, entonces vete junto con ella a hablar con el esposo y seguramente vas a lograr convencerlo porque normalmente en casa la que manda es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, alguna otra objeción es no tengo dinero. Cuando te dicen no tengo dinero, invítelos al negocio porque puede ser una fuente de dinero extra para que puedan solucionar ese tema. Además, cuando la gente se suma a nuestra comunidad, tiene la gran oportunidad de desplazar algunos productos y de esa forma ganar dinero para poder comprar sus propios productos. Entonces, esta también sería una buena respuesta. Y cuando te dicen lo quiero pensar, es que en realidad tienen dudas porque les falta información, ¿sí? Entonces, cuando te digan eso, explora más. O sea, te quedaron algunas dudas. ¿Qué es exactamente lo que quieres pensar? ¿Quieres que te aclare más sobre un tema en particular? O dime, ¿no? ¿Qué dudas te quedaron? ¿Por qué eso te lleva a pensarlo? Y bueno, también hay veces que la gente te dice eso porque en ese momento, pues o no lo quiere y no te sabe decir que no, ¿sí? Te digo, el hecho que tú explores y explores te va a permitir detectar en realidad qué hay detrás de esa respuesta. Pero ¿cómo lo vamos a poder lograr? Siendo, practicando, practicando y practicando. Y cuando te dicen no sé vender, en realidad tú puedes debatir esta objeción, dije, estos no son ventas, es llevarle calidad de vida a otras personas. ¿Conoces a alguien con diabetes? ¿Conoces a alguien que tiene problemas de circulación? ¿Conoces a alguien que le gustaría mejorar su calidad de vida? ¿Conoces? Sí. Entonces, esto es así, como les digo, y a partir de la práctica es que podemos volvernos expertas de tal forma que detrás de estas respuestas podemos encontrar la verdadera razón. Ahora, una frase que les voy a dejar que a mí me encanta es que es la objeción es la razón por la cual la gente debe comprar su producto o emprender con Nike. ¿Sí? Si te dicen que no tienen dinero, pues por eso, porque no tienes dinero. Por eso, inscríbete para que tengas dinero. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, pero bueno, esto es muy bonito porque tú misma a través de la práctica te vas a ir dando cuenta que poco a poco tu psicología te va a ir permitiendo ver más cosas que antes no veías, ¿sí? Entonces, bueno, estas objeciones que, bueno, esta lámina nos habla acerca de cómo enfrentar estas objeciones en vez de evitarlas. Hay que enfrentarlas, porque de esa forma estamos realmente dándole esa atención a nuestro cliente y podemos saber entonces cómo manejarla, ¿sale?
y parece que el X no te termina de convencer. Sí, lo que veíamos hace un momento, ¿sí? Y bueno, aquí un ejercicio de no me gusta vender, ¿sí? Esta lámina está padrísima porque te permite reflexionar sobre esta objeción en particular. Cuando la gente te dice, no me gusta vender, tú le puedes decir qué es lo que no te gusta vender, ¿no? Hay que ver específicamente de qué estamos hablando. Y si es por cobrar o entregar, no te preocupes, aquí lo hacemos desde una plataforma, ¿sí? Eso lo sabemos. A veces la gente dice, no me gusta cobrar. Eso es muy común también, es que no sé cobrar, ¿no? Y yo les digo, pues si no somos cobradoras de aboneras, tú vendes un producto y la gente lo paga, como cuando vas a comer a un restaurante, ¿a poco te vas sin salir o el mesero va detrás de ti? Oiga, ¿cuánto me deja hoy? Mañana pasa y me deja el resto. No, no, no. O sea, tú le muestras el producto, la gente lo compra, pero en la medida que tú respetes tu negocio en ese sentido, por supuesto que la gente lo va a respetar, ¿sí? Cuando a mí de repente me llegan a decir, ¿y en cuántos pagos? Y yo no me doy por entendida, digo, ¿cuántos pagos de qué? ¿De qué estamos hablando? No, el producto te llega, el pago es anticipado y tan tan. Entonces, esa formalidad y ese respeto que tú también le des a tu negocio, de verdad, de verdad, de verdad, es el mismo que la gente va a tenerle a tu negocio, porque las reglas las pones tú, ¿sí? Y bueno, llegamos a esta sugerencia padrísima acerca de actividades semanales que son una forma muy sana de crecer y de practicar nuestro negocio, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que es importante tener 3 publicaciones sociales a la semana. Muchas de ustedes seguramente ya tienen actividad en Facebook, en Instagram, y si no, de verdad empiecen a hacerlo porque todo nos indica que vamos hacia allá, ¿sí? Entonces, así como subimos fotos de que estuve comiendo con mi familia, qué sé yo, el que tú publiques tres o postes tres fotos referente a tu negocio a la semana, empiezas también a circular sobre un mercado o sobre un concepto donde la gente empieza a voltear y se da cuenta que tú estás emprendiendo con Iken. Es muy importante que toda la gente, absolutamente toda, sepa que tú estás en Iken porque no, de verdad no falta que el amigo del Facebook se entera que tú estás en Iken y te busca porque quiere unos repuestos y porque nadie vende según él, y qué bueno que llegó a ti. Por eso es importante tener esta práctica constante. Entonces, la recomendación es tener 3 publicaciones en redes sociales a la semana, ¿sí? Y luego 3 capacitaciones por Zoom a la semana, incluso me parece poco, sobre todo al principio que estamos comenzando y que es muy importante aprender todo lo que el negocio nos puede ofrecer. Pero bueno, 3 publicaciones o 3 capacitaciones por semana. Sabemos que en nuestra oficina virtual hay una agenda maravillosa en donde yo puedo elegir esto y esto y esto, que es lo que viene esta semana, o a lo mejor los Zooms que me ofrece mi patrocinador, pero que sean 3 a la semana, ¿sí? Ahora, 3 ABCs por semana. ¿Se acuerdan lo que era el ABC? Lo acabamos de ver. Entonces, si tú quieres tener éxito, entonces agenda 3 ABCs por semana, háblale a tu patrocinador para decirle que esta semana y que cada semana vas a trabajar para que tengas por lo menos 3 ABCs y que esto te va a permitir tener resultados pronto, ¿sí? Por supuesto, 2 nuevos socios por mes. Fíjense, esto no es por semana, es por mes. Si tú tienes esta práctica cada mes, entonces muy pronto vas a lograr empezar a construir una organización muy grande. ¿Y de dónde van a salir esos nuevos socios? Pues de esos a veces, sin duda alguna, ¿sí? Y bueno, no falta que por ahí te enteras que fulanito anda buscando un ingreso adicional, que de repente el hijo de una amiga también quiere emprender con algo, qué sé yo, ¿sí? Entonces, si tú haces esto regularmente, irremediablemente vas a lograr concretar 125 puntos por semana que te va a llevar a lograr un resultado
mensual de 500 puntos, ¿sí? Si tú logras llegar a esto, que lo vas a lograr porque lo vas a practicar y seguramente en este camino lo vas a conseguir, esos 500 te van a llevar a muchos resultados muy, muy buenos y en ascensos muy pronto, muy, muy pronto. Porque estos números son buenos números, que sí se pueden lograr, sí, sí se pueden lograr. ¿Hay que trabajar? Sí, hay que trabajar. Esto, por supuesto, no va a llegar del cielo, pero sí implica un tiempo determinado, diario, de dedicarle 2, 3 horas, probablemente depende de ti, de tu actividad, pero sí requiere trabajo, sí. Sí requiere esfuerzo, sí, pero la verdad es que los resultados son maravillosos, ¿no? Entonces, seguramente si tú practicas esto cada semana, que sea como una regla para ti de verdad, el tener 3 ABCs por semana, el tener 2 nuevos socios mensuales, sin duda alguna vas a tener un ascenso muy, muy pronto y estaremos celebrándolos con muchísimo gusto, ¿sí? Entonces, bueno, la acción es la clave fundamental de todo éxito. Esta frase está muy bonita porque nuestro negocio es de acción, no hay de otra, ¿sí? Entonces, si tú estás dispuesta a accionar, a moverte, a activarte, irremediablemente vas a tener éxito. Y bueno, yo las quiero felicitar. Voy a dejar de compartir porque muchas han estado posteando, sus tareas y bueno, pues esta semana que ha sido una semana de trabajo intensivo, finalmente nos está llevando hacia un camino de resultados, que eso buscamos, ¿sí? Entonces, la acción, pues claro, la acción irremediablemente es lo que nos va a traer resultados. Si tú accionas, si tú todo el tiempo estás compartiendo, todo el tiempo estás cumpliendo tus objetivos semanales, como los que acabamos de ver, vas a tener resultados muy pronto. De verdad, Irmita, buenas tardes. ¿perdón? Irma, No te oí, Estelita. tenemos preguntas. Sí, sí, sí. ¿Quieres que Vamos te a las ver. vea? Gracias, sí, Estelita. Voy. Gracias. Perdón, es que creo que no me escuchas así como... No, de repente la voz se te iba y venía, pero ahorita ya te escuchamos muy bien. Ok, bueno, aquí nos dan Gaby, buenas tardes. Aquí contestan algo que preguntaste, es que dice, no, ni idea. Dice, es cierto, yo tengo amplia experiencia, esa frase ahí, Ahí luego luego nos nos ponemos de ponemos de acuerdo, efectivamente, nunca acuerdo. sucede, ¿no? Y que si puedes repetir la recomendación de decir cuando te dicen que es muy caro, Ajá. qué es lo que haces tú? Cuando la gente te dice que es caro es porque evidentemente le preocupa los dineros. Entonces, pues tú le puedes decir, claro, te entiendo. Ahora, quiero preguntarte, por ejemplo, ¿cuántos garrafones gastas a la semana? ¿No? Ya te dirán 2, 3 o 4, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada garrafón? Y pues eso te lleva una cantidad por semana. Y si de ahí le dices, por ejemplo, esto te lleva a gastar al año tanto, lo multiplicas por 52, que son las semanas al año, y te prometo que te vas a sorprender de la cantidad de dinero que podemos gastar, erogar en tan solo garrafones. A veces son cantidades de 7,000, 8,000 pesos que nunca reflexionamos en eso porque son gastos hormiga, en donde un día gastas, sacas del monedero, no contabilizas ni cuenta te das. No es como pagar, por ejemplo, el teléfono, que sabes que es una cantidad determinada, ¿no? Entonces, si tú a tu cliente le haces reflexionar sobre esto, se va a dar cuenta que son gastos que tiene y que no había estado consciente de la cantidad que puede llegar a ser, que puede ser muy alta, ¿no? Entonces, si tú llevas a tu cliente a reflexionar sobre de esto, él puede comparar lo que puede gastar en un sistema de agua y compararlo con lo que gasta al año en garrafones y ver el ahorro en el primer año, en el segundo, en el tercero, ¿sí? Esa sería mi respuesta.
Y bueno, algo que se me pasó decirles y que les sugiero también que lo hagan y que lo hagan lo más pronto que puedan es que se compren sus productos. Es muy importante que nosotros promovamos algo que usamos, porque eso nos habla de congruencia, porque eso habla, tú vas con mayor certeza y mayor pasión, vas a lograr ofrecer un producto porque ya empiezas a experimentar los beneficios de usar el producto. Yo en el grupo tengo, bueno, aquí está Edith le ha ido muy bien con una almohada, muy bien. Y bueno, el mes pasado vendí una cantidad de almohadas que olvídense, pero porque ella está convencida del producto. Entonces, si tú usas tu sistema de agua, tomas esa agua, empiezas a experimentar, mejoras en tu salud, pues claro que vas a vender sistemas de agua, porque vas a estar convencida del producto. Igual de los guantes, igual de la Firestone, igual de los colchones, igual de todo. Es necesario que poco a poco sí usemos los productos. A lo mejor de entrada no puedes comprártelos todos, pero poco a poco, poco a poco. Es muy importante que sí los compres y los uses. Muy importante. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Pues aquí te dan las gracias, creo que todo quedó muy claro, la verdad es que estuvo padrísima la presentación y sobre todo manejo de objeciones. Y ya vi que te tengo que decir que no para que practiques conmigo. Muchas gracias, Irmita. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Pero Pero bueno, ajá, la verdad es que la práctica, no hay de otra. Y bueno, esta semana hemos aprendido mucho. Esa lista de contactos siempre hay que nutrirla, que es la base fundamental, pero la práctica, no hay de otra. La así práctica es. nos va a hacer expertas y el pensar que el no es parte del negocio y que no nos va a permitir bajonearnos. Eso depende de nosotros. ¿Sale? Nosotros estamos leyendo un libro que se llama Vendedores Perros y efectivamente dice que la práctica es el maestro, ¿no? Y a lo mejor 68 veces en un día te van a decir que no, pero la próxima te van a decir que sí. Entonces yo creo que sí vale la pena, sobre todo leer y estarnos capacitando, ¿no? Claro, claro que sí. Nadie tiene preguntas, creo que ya no, Irmita, ya estamos. Y bueno, la tarea de esta semana va a ser seguir nutriendo, no esta semana, hoy, es seguir nutriendo su lista de contactos. Si hasta este momento tienes, no sé, 50, de verdad te felicito. Si tienes 20, llega a 50, pero la tarea es contactar a por lo menos a 15 personas para hacer citas y que puedan empezar a agendar a veces ya para la próxima semana. Digo, la semana que entra es Semana Santa. Yo no sé si tu patrocinador va a estar trabajando o no, pero empieza a agendar, si no para la semana que entra, para la que sigue. Esa es la tarea, que contactemos a 15 personas para que de esas 15 logremos sacar 5 citas para a veces. ¿Sale? Y sabes que, Marta Irmita, Patricia quería preguntar. adelante. Marta Patricia quería preguntar algo. Marta Patricia. ¿Puedes abrir el micrófono, Marta Patricia? Sí, gracias. Adelante. El autor o la editorial de este libro de Vendedores Perros. Ok, ahorita te la digo. Yo también lo que les iba a decir es que ustedes, o sea, como dice Irmita, a la gente que tengan al lado, por favor, contáctenla, platíquenle al Uber, al del súper, al de la cola, o sea, con todos. Yo ahorita les puedo compartir que estuvimos en Miami y tuve 10 contactos y ya a punto de incorporar a unas 3 personas de Colombia, o sea, no de Miami, pero son de Colombia. Entonces, la verdad es que no se den por vencidos, sigan compartiendo, que todo el mundo se entere que estamos en Iken. Ahorita te digo. Exacto. Que nosotros ayer fuimos a la Junta de Planeación, ahí a Niken, en la Colonia del Valle, y saliendo nos fuimos Karen y yo en el Metrobús, y ahí contactamos a una persona, un señor muy amable, que seguramente va a comprar muchas cosas de Niken, y pues
fíjense, yo me salí sin tarjeta, siempre traigo. Me salí sin tarjetas, me dijo, no importa señora, apunte mi nombre. Muy amable el señor, muy guapo por cierto, y ya tuve conversación con él. Entonces, cuando contacten en la calle, persigan el teléfono. Eso de que yo le hablo, le das el volante o el teléfono y te vas, no, nunca te van a hablar. Entonces, mejor persigue el teléfono para que tengas un porcentaje de éxito mayor. No siempre se puede, pero es muy importante que sí persigas el teléfono, que sí persigamos esa llamada y ese vínculo, creemos ese vínculo con la gente, es muy importante. Gracias. Ya les puse ahí, es Brailer Singer, y yo si quieren se los comparto en el chat para que lo tengan y lo puedan leer. Se los Gracias. mando por PDF para que lo puedan leer. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes y recuerden que tenemos la rifa para todas las que han avanzado con sus tareas. Vamos a tener la rifa el próximo lunes, si no mal recuerdo es a las 7 de la noche, de esa rifa en donde la aportación de cada uno de ustedes de 40 pesos va a ser lo que se va a rifar entre ustedes, ¿sale? Gracias. Pues mucha suerte a todas y que sigan trabajando para que sean unas grandes líderes. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Estela. Gracias a ustedes. Adiós, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bye, Estela. Gracias. Bye. Andrea está ya vendiendo los perros. Gracias.